Un saludo particularmente para los que escuchan la emisora La Voz de Jesucristo acá en la ciudad de Medellín y para los que en cualquier parte del mundo siguen nuestra programación a través de la Red Mundial de Comunicaciones. Este es un servicio de la Escuela Católica Yeshua para todos sus oyentes. Esperamos que ustedes mismos, entre sus conocidos, hagan propaganda a la emisora. Personas que quieran ahondar su fe, que quieran profundizar en el conocimiento de la fe cristiana, pues escuchen con prontitud y con asiduidad la voz de Jesucristo. Estamos pues terminando ya el año litúrgico, estamos en la segunda parte del tiempo ordinario. Ustedes saben que el tiempo ordinario en el esquema del año litúrgico de la Iglesia Católica comprende o tiene dos secciones. La primera se extiende desde después de la fiesta de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma y la segunda se extiende desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del tiempo del Adviento, cuando se abre un nuevo año litúrgico. Ya estamos pues en la segunda parte del año litúrgico, los años y por tanto también del tiempo ordinario, en su segunda sección. Los domingos del tiempo ordinario son 34. Este domingo es el domingo 30, es decir, el domingo 30 del tiempo ordinario. Nos quedan faltando pues 4 semanas, queridos oyentes, 5 incluyendo esta, que comenzamos este domingo. Recuerden que en el tiempo ordinario el color de los ornamentos que se prefiere es el verde. Solamente se pone ornamento rojo o blanco, según que ese domingo se celebre una fiesta que sea considerada por las leyes litúrgicas más importante que el propio domingo, pero esto ocurre muy rara vez. En todo caso, en la segunda parte del tiempo ordinario, en el domingo 30, se nos presentan en la liturgia 3 lecturas, como todos los domingos, la primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica y la tercera del Evangelio. Estamos en el ciclo A de los domingos, hay 3 ciclos dominicales, A, B y C. En el ciclo A se prefiere el Evangelio de Mateo, sobre todo pues para el tiempo ordinario, porque en Cuaresma o en el tiempo pascual, en fin, o en el Adviento, según el espíritu pues de cada tiempo, se toman textos de otros evangelios. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos 21 a 27, dice así: Esto dice el Señor: No oprimirás ni dejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. El pedacito que acabamos de leer del libro del Éxodo, amables oyentes, proviene de una de las colecciones más antiguas de la legislación de Israel. Les he explicado en otro programa que tengo acá en la emisora, Historia de la Biblia, que lo referente pues a la estadía de Israel en el Sinaí, a la revelación del Dios de la Alianza, al pacto de la Alianza y a toda la legislación, y los redactores de la Torá lo reunieron en un bloque llamado el bloque sinaítico, que comprende desde Éxodo 19 hasta el final del libro de los números, hasta bien entrado el libro de los números, sobre todo pues el Éxodo, el Levítico y una partecita también del libro de los números. Ese es el bloque sinaítico. Y dentro de él, los redactores de la Torá, en la Torá de Israel, los redactores de la Torá reunieron toda la legislación,
y de alguna manera pues pusieron una junto a la otra legislaciones, desde las muy antiguas hasta otras más recientes. Por eso se impone pues a los que estudian la Biblia críticamente discernir los materiales y buscar en medio pues de esa colección tan amplia de legislación cuáles son los elementos pues más antiguos y más primitivos en la legislación de Israel. Pues bien, este pedacito o el bloquecito llamado Sefer Berit, el libro de la alianza, de donde se toman estos versículos que hemos leído en el capítulo 22 del libro del Éxodo, pertenecen probablemente a la más antigua colección de leyes que conservó o que se conservó en la Torá del antiguo Israel. Se llaman así, suelen llamarse el libro de la alianza, porque ese título lo distingue como colección, Sefer Berit, se dice en hebreo, y están situadas al comienzo de la legislación sinaítica, después de la gran revelación de Dios en el Sinaí, cuando Dios, en la tradición deuteronómica, publica o proclama el decálogo a los oídos de Moisés y de todo el pueblo. Entonces ahí empieza la gran colección llamada pues el libro de la alianza, que conserva legislación muy antigua, probablemente de la época misma de la formación de Israel, la época de los siglos XII y XI, cuando el pueblo Israel se fue asentando en la tierra de Canaán, coexistiendo con los cananeos, teniendo relación con ellos. En fin, en ese pueblo que empezó pues a unirse en la tierra de promisión, confluyó la herencia de fe de las tribus o de los grupos salidos de Egipto, particularmente de las tribus de José, Efraín, Manasés. En fin, son detalles críticos de los cuales hablé largamente en la historia de la Biblia. Entonces sepan esto, que es interesante para medir la importancia de estos pedacitos o de este pedacito que leímos hoy. Se trata de muy antigua legislación de Israel. Está formándose el pueblo de Israel en los siglos XII y XI, coexiste con los cananeos, es decir, los habitantes de la tierra, que en el fondo eran parientes de los israelitas, parientes lejanos, pero al fin y al cabo parientes. De ellos Israel tomó el idioma, es decir, el hebreo de la Biblia, es la lengua de Canaán. Las costumbres de ellos influyeron sobre Israel, pero Israel tenía su conciencia de fe en el Dios de la historia, el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Y esa conciencia, a pesar de las vicisitudes y de las influencias de los vecinos, nunca la perdió. Les recuerdo el primer párrafo para que nos pongamos bajo la pista o en la pista de este texto. No oprimirás ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Fíjense, se habla de dos sectores de la población, los forasteros, luego las viudas y los huérfanos. Los forasteros eran los no pertenecientes al grupo de Israel, sea en el norte Israel o en el sur Judá. Eran por tanto la gente de Canaán que habitaba en las cercanías. A veces llegaban a las ciudades de Israel, entonces eran Gerim, se dice en hebreo, los forasteros, los que no son por tanto del propio pueblo. Los que son del propio pueblo se llaman en hebreo Area, y en la Biblia griega, en la traducción griega de la Biblia, se les llama plision, es decir, prójimos. Fíjense pues, esto que les estoy diciendo va a ser importante por lo que en la lectura del Evangelio vamos a encontrar. En la lectura del Evangelio vamos a encontrar la forma como Jesús resumió toda la ley, en el amor de Dios y en el amor del prójimo. Fíjense, la primera lectura pues no habla directamente del prójimo, pero se supone. ¿Por qué? Porque se exige a los israelitas en una legislación muy antigua, de la época en que estaban asentándose en la tierra prometida, que no debe vejar, es decir, tratar mal, ni oprimir a los forasteros, Gerim, y se motiva esta exigencia de no oprimir
y no ofender a los forasteros con el hecho de que también ellos, es decir, los israelitas, fueron forasteros en la tierra de Egipto. Noten acá, queridos oyentes, cómo se va delineando en la Biblia un principio que luego aparecerá también en boca de Jesús y en muchos otros puntos de la cultura o de la ética de los seres humanos, y es que no se haga a otros lo que uno no quiere que le hagan a uno mismo. Esto dicho en forma negativa o en forma positiva, hacerle a otros lo que uno quiere que le hagan a uno mismo. Ellos fueron forasteros en Egipto. En Egipto los trataron mal, tuvieron que salir de allá. Dios los sacó con mano poderosa y brazo extendido y los hizo atravesar el desierto, llevándolos a la tierra prometida. Pues bien, recordando ellos cómo fueron forasteros en Egipto y recordando los malos tratos que recibieron allí, deben ellos hacerles a los forasteros de la tierra de Israel lo que ellos no recibieron en Egipto, es decir, obrar con ellos como ellos hubieran querido o habrían querido que se obrara en relación con ellos. Fuisteis forasteros en Egipto, es decir, allí recibisteis opresión y vejación. Pues bien, no explotes y no oprimas al forastero. No oprimas al forastero, es decir, haz a ellos lo que hubieras querido que te hubieran hecho. No le hagas a ellos lo que a ti, cuando te lo hicieron, no te agradó. Y luego viene otro principio que ya no tiene que ver pues con los forasteros, es decir, los que no son israelitas, sino con miembros, digamos, especialmente dolientes del mismo pueblo de Israel, las viudas y los huérfanos. El tema, amables oyentes, de las viudas y los huérfanos es recurrente en la Biblia, desde la documentación más antigua, como puede ser este pedacito del libro de la Alianza, hasta la predicación amplia de varios de los profetas, y remonta, amables oyentes, también a la conciencia de los pueblos orientales. Por ejemplo, en la legislación acadia y sumeria, en el código de Hammurabi, por ejemplo, en Babilonia, también las viudas y los huérfanos ocupan un lugar preferencial. ¿Por qué? Porque son los sectores más desprotegidos de la población. Viudas y huérfanos. Viuda porque es desprotegida, porque murió el que la protegía, es decir, su marido. Al quedar ella sin marido, queda desprotegida. Y el huérfano es desprotegido también, porque al morir su padre, o peor todavía, al morir su padre y su madre, el huérfano queda pues a merced de nadie, de la caridad pública, diríamos nosotros. En ese tiempo había un sentimiento de solidaridad entre los grupos tribales, precisamente porque todos se consideraban pertenecientes a una misma tribu, eran clanes de una misma tribu. Entonces los lazos de sangre implicaban la solidaridad, pero aún en ese caso, a menudo la solidaridad se esfumaba y los huérfanos y las viudas quedaban a merced de nadie. Entonces, por eso, fíjense, se recalca desde las tradiciones orientales más antiguas, en Sumer y Akkad, hasta la Biblia misma, se recalca la importancia de las viudas y los huérfanos. No explotarás a viudas ni a huérfanos, porque si los explotas y ellos gritan a mí, yo los escucharé. Dios, por tanto, está con los más débiles. Este es otro principio, queridos oyentes, que luego para Jesús será fundamental. ¿Quiénes son los más grandes? Los más grandes son los más pequeños. En los más grandes, según Jesús, lo dice el Evangelio, en muchos puntos, el ser humano o el cristiano debe ver a Dios mismo. Acto seguido, hay un punto que yo quisiera comentar. Si pues la viuda y el huérfano oprimidos claman al Señor, Dios los escucha. Y fíjense cómo se pinta acá la reacción de Dios frente a los opresores de los últimos del pueblo, las viudas y los huérfanos. Dice, se encenderá mi ira y os haré morir a espada, dejando a vuestras mujeres viudas y a vuestros hijos huérfanos. Noten aquí, amables oyentes, una idea acariciada largamente, ampliamente en el Antiguo Testamento. Tuvo que llegar Jesús en alguna forma para
para interrogarla o por ponerle en alguna forma contrapisas a esta convicción. Es la aplicación a Dios de la misma ley del talión. La ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente, es decir, lo que tú me hagas a mí, yo te lo hago a ti. En eso consiste, esa es la medida de la justicia. Ojo por ojo, diente por diente. Si me sacas un ojo, yo te saco uno también. Si me tumbas un diente, yo te tumbo uno también. Ojo por ojo, diente por diente, es decir, tal cual lo hiciste, tal cual lo pagarás. Aquí aparece ese mismo principio aplicado a Dios. Dios también, a los que explotan, las viudas y los huérfanos, los va a castigar, y dejará a las mujeres de ellos viudas y a los hijos huérfanos, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Noten bien, amables oyentes, detrás de la aplicación de este principio, noten bien, o mejor dicho, aprecien ustedes mismos un poco, diría yo, de repulsa interior. Me perdonan que hable esos términos ahora que estamos comentando la Biblia, pero sí, repulsa interior, porque ¿qué tienen que ver las mujeres y los hijos de alguien que explotó que explotó a viudas y a huérfanos para que al quitarles el marido y a quitarles los hijos, Dios las deje a ellas viudas y por tanto desprotegidas, y a ellos huérfanos y por tanto desprotegidos? Por eso a uno en alguna forma pues se le revuelve por dentro el corazón cuando escucha estas cosas. Tiene que llegar Jesús después para hacernos comprender de que siendo Dios juez justo y habiéndonos de juzgar Dios según nuestras obras, sin embargo, en Dios se impone la misericordia y la bondad, y a nadie le priva la oportunidad de cambiar de vida, y ofrece un perdón incondicionado a todos y a cada uno. Ya se habló de los forasteros. Enseguida se habló de los miembros del pueblo o de los forasteros especialmente dolientes, las viudas y los huérfanos. Ahora, en el párrafo siguiente, se habla ya de la gente propia del pueblo, es decir, de aquellos que en la traducción griega se llaman los prójimos, los cercanos a uno, los que no son forasteros, por tanto los del mismo pueblo. Escuchen el pedacito. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, cargándole intereses. Es uno del pueblo, por tanto, un prójimo. Si le presta alguien dinero a su prójimo, que es pobre como él o más pobre que él, entonces uno no debe ser usurero, cargando intereses. Fíjense, en el Antiguo Testamento, todo tipo de intereses equivale a usura. En el Antiguo Testamento, en la legislación antigua de Israel, no había posibilidad de intereses, es decir, estaba muy lejos de la mentalidad que desarrolló luego el ser humano con el capitalismo. En ese tiempo, prestar una cosa significaba entregarla y luego devolverla tal como se la habían prestado a uno. Es decir, no había conciencia del valor del capital, o el valor, digámoslo así, el valor de una cosa, o el alquiler o el arriendo de una cosa, de tal manera que se devolviera la cosa y se pagara por su arriendo. Sobre todo en cuestión de dinero, pues no había posibilidad de intereses. La cuestión de los intereses las fue desarrollando el ser humano después, pero en el Antiguo Testamento todos los intereses están prohibidos. Ahora que les digo esto, recuerdo y pienso yo con agradecimiento, porque la providencia de Dios puso en mis manos una obra teológica o obras teológicas de un gran autor que, aunque piensa en una forma bastante diferente a la forma como yo pienso, sin embargo, me ha enseñado muchísimas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando se trata de Eugen Drewermann, cuando él, con ojo crítico y con un sentimiento profundamente cristiano, analiza los vericuetos de las sociedades occidentales,
dice que para equilibrar realmente la situación de este mundo habría que suprimir todo pago de intereses. Es decir, que que las personas que prestan tuvieran, pues que les devuelvan, pero que les devuelvan lo mismo que prestaron y no más. Eso sostiene Dreverman. En el estado, en el momento actual de la historia económica de la humanidad, la que estamos viviendo, todos ustedes conocen la gran catástrofe, la gran hecatombe, para emplear la palabra del presidente Uribe, en las bancos de los grandes países capitalistas, Estados Unidos, Europa. Los bancos están quebrando. ¿Por qué? Porque prestaban a la gente para comprar sus viviendas y los prestaron con un ánimo, digamos, insaciable de ganar y de ganar, y resulta que la gente que recibió dinero prestado no tuvo para pagar los intereses y ni siquiera para pagar las deudas. Aún más, las propiedades que compraron con las platas prestadas se devaluaron. Por tanto, la gente entró en quiebra y como no pudieron pagar ni intereses ni capital a los bancos también se quebraron. Esa es la situación que se está viviendo, dicho en una forma muy sencilla para que ustedes, los que me están escuchando, la puedan entender, qué está pasando en la economía norteamericana y en la economía y en las grandes economías europeas y de otras partes. Hay hasta países quebrados por completo. En Estados Unidos, evidentemente, el Estado no se quiebra, porque al fin y al cabo el Estado en alguna forma administra todo el capital básico de la nación. Pero en otras partes, como por ejemplo Islandia, es una isla que queda en el norte, que limita ya pues prácticamente con el Polo Norte, con el Ártico. En Islandia, el Estado mismo, la nación misma se quebró. Noten ustedes hasta dónde, hasta qué extremo puede llegar el precio que tiene que pagar el ser humano cuando se mueve simplemente por la ambición, por la ganancia. Se pone un ejemplo acá en el préstamo que alguien hace a alguno de su pueblo, es decir, a un prójimo. No le debe cargar intereses. Y luego se añade, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde? Si no, se va a acostar. Precisamente para prestar dinero, alguien, un prestamista, prestaba dinero y dejaba en prenda algo que el que pedía prestado le podía ofrecer, digamos, el manto. El manto. La gente en ese tiempo se vestía, había dos prendas de vestir. La túnica, que era la prenda, digamos, interna, y el manto era lo que se colgaba sobre la espalda, sobre los hombros. La túnica y el manto. Entonces, el manto se entregaba en prenda, evidentemente la túnica no, porque si se entregaba en prenda la túnica, entonces imagínense pues cómo salía uno a la calle, pues con el peligro de quedar pues en cualquier momento desnudo. En todo caso se prestaba el manto y lo tomaba o se entregaba el manto como prenda de pagar el préstamo. Entonces aquí se prohíbe eso. O se da regulaciones. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol. Es decir, si tomó el manto o entregó el manto como prenda, prometiendo que iba a pagar, si finalmente antes de ponerse el sol no había podido pagar y el otro todavía tenía el manto como prenda, entonces lo debía devolver aunque no pagara. ¿Por qué? Porque no tiene más con qué cubrirse. Y si no, ¿dónde va a dormir? Para dormir extendían el manto sobre el suelo y se acostaban. Por tanto, el manto en alguna forma era la cama, o por lo menos el cobertor de la tarima o fuera, donde se fuera a acostar o dormir, o simplemente el suelo mismo. De modo que si no le devuelven el manto antes de anochecer, porque si no, ¿dónde va a dormir? ¿En qué se va a acostar? Si clama a mí, finalmente termina el texto como el anterior, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Aquí ya no está la amenaza de la ley del talión como en el anterior. Ustedes recuerdan, cuando Dios le dice a los que oprimen las viudas y los huérfanos que también los hijos de ellos se van a quedar
huérfanos y las mujeres viudas. Aquí ya no está esa amenaza, simplemente la motivación es un poco diferente. Si grita a mí, yo lo escucharé porque yo soy compasivo. A nosotros evidentemente nos agrada muchísimo más esta motivación que ya no apela a la ley del talión, sino a la compasión de Dios. Dios es compasivo, por tanto Dios escucha, compadece, siente, aunque es Dios, en alguna forma, el dolor de los que sufren. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Recuerden que en el tiempo ordinario generalmente la segunda lectura se toma de una de las cartas apostólicas. De Pablo hemos leído ya en esta segunda parte del tiempo ordinario pedacitos de varias cartas, de la carta a los romanos, de la carta a los gálatas, ahora de la carta a los filipenses, ahora estamos leyendo de la primera a los tesalonicenses. El orden, digamos, que utilizaron los liturgistas para presentar en las lecturas dominicales pedacitos de Pablo, es el orden del canon, es decir, el orden que tienen la colección de las cartas en el canon del Nuevo Testamento. Están ordenadas desde la carta más larga, Romanos, hasta la carta más cortica, que sería Filemón. Primera Tesalonicenses es de las más corticas, por eso está casi al final de la colección de los escritos paulinos. Sin embargo, les explicaba yo que es la primera carta que Pablo escribió, la primera carta de la colección de cartas paulinas que aparece en el Nuevo Testamento. Fue escrita en los años 50 o 51. Pablo estuvo en Tesalónica, pasó pues del Asia Menor, después de un gran recorrido por allí mismo, pasó a Europa, entró por el puerto de Neápolis, hoy en día se llama Kavala, pasó luego a Filipos y estuvo allí, luego pasó a Tesalónica, Tesaloniki se llama actualmente la ciudad, es una ciudad de la Grecia moderna, una ciudad pues relativamente moderna y hermosa, junto al Mediterráneo, en el mar Jónico. Allí queda Tesaloniki, Tesalónica, se llamaba en los tiempos de Pablo. De Tesalónica tuvo que salir huyendo porque lo estaba muy amenazado, como solemos decir nosotros en nuestra situación a veces tan difícil. Salió pues amenazado el pobre Pablo, los compañeros de él que eran Silvano y Timoteo se quedaron atrás, Pablo siguió a Atenas, estuvo en Atenas un tiempo, luego siguió a Corinto, y en Corinto sí se estableció. Finalmente en Corinto se reúne también con los otros dos compañeros que había dejado atrás, Silvano y Timoteo, y ellos le cuentan, queridos oyentes, la situación de Tesalónica, como él tuvo que salir precipitadamente, entonces ocurrió en Tesalónica algo que finalmente obligó a Pablo a escribirles esta carta. Resulta que Pablo en Tesalónica les predicó, como lo solía hacer él a todas las comunidades, que el Señor vendría, el tema de la venida del Señor, la parusía del Señor o la venida del Señor, la segunda venida, como solemos nosotros decir, así dice el credo, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense, Pablo les predicó eso como lo solía hacer él en todas sus empresas misioneras y como lo hizo el cristianismo naciente desde el comienzo, apuntalándose en las palabras de Jesús que hablaba también de la venida del Hijo del Hombre. En fin, Pablo les predicó eso y les decía que esa venida iba a ser inminente, muy próxima. Eso les dijo. Y en esas, pues, tuvo que salir huyendo de Tesalónica. No pudo acabar el tema, digámoslo así, referente a la venida del Señor y sobre todo a la muerte. No tocó el tema de la muerte de los cristianos. Y resulta que después de que Pablo salió de Tesalónica, murieron algunos de los que se hicieron cristianos. Y Pablo les había dicho que cuando llegara el Señor, todos nosotros, los que habíamos creído en Él y los que habíamos recibido el bautismo, entonces saldríamos por el aire al encuentro del Señor, para Él desde el cielo viniendo en la nube y nosotros entonces elevándonos desde la tierra al encuentro con Él. En esa forma tan pintoresca, diría yo, tan plástica, les habló Pablo a los tesalonicenses cuando estuvo allí. Y resulta, como les dije yo ahora, que se murieron algunos antes de que eso sucediera. Entonces cundió en
Tesalónica la desazón. ¿Y entonces qué? ¿Y los muertos qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Se murieron antes de que el Señor llegara. Por tanto, se van a quedar atrás. No les va a tocar para nada la venida del Señor y su gloria. No les va a tocar. Pues bien, cuando a Pablo le cuentan esto en Corinto, de que hay gente de Tesalónica muy preocupada porque habían muerto algunos antes de la venida del Señor, Pablo escribe la primera a los tesalonicenses, exactamente para aclarar ese punto. Pues bien, ese punto concreto lo aclara Pablo en los capítulos 4 y 5 de la primera Tesalonicenses. Pero antes de eso, en los primeros 3 capítulos, Pablo entra en otros pormenores. Primero, como pudimos la semana pasada escuchar, presenta su carta, saluda a la gente. Y luego en el pedacito que toca leer este domingo, fíjense, recuerda algunos pormenores de su estadía en Tesalónica. Pablo pues está comentándoles a ellos por carta lo que ellos mismos experimentaron cuando él estuvo allí y la forma como Pablo, después de haber salido de allí, como Pablo pues ya pasado algún tiempo puede mirar con agradecimiento y con cariño su trabajo en Tesalónica. Escuchen pues cómo les escribe Pablo a los tesalonicenses, recordando lo que él hizo cuando estuvo con ellos. Hermanos, ¿sabéis cuál fue nuestra actuación entre vosotros para vuestro bien? Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en tanta lucha con la alegría del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Desde vuestra comunidad, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todas partes. Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, cómo, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado entre los muertos, y que os libra del castigo futuro. Los tesalonicenses pues acogieron la palabra que Pablo les predicó, se hicieron cristianos, y como cristianos, esto es muy bonito, ellos mismos se convirtieron como un ejemplo, un dechado, un paradigma para los creyentes, dice él, o para los habitantes y creyentes también de Macedonia y Acaya, en la provincia romana de Macedonia, a la cual pertenecía Tesalónica y también Filipos, donde Pablo estuvo antes. La provincia romana de Macedonia era lo que es actualmente el norte de Grecia y una república balcánica que no habla el idioma griego, sino que habla un idioma eslavo muy semejante al croata o al serbio, y también emparentado con el checo, el eslovaco, el ruso y el polaco. El Macedonia queda más al norte, pues, limita, pues, Macedonia, la Macedonia actual, limita por el sur con Grecia, lo que en la época de Jesús o en la época anterior se llamaba Macedonia. Fue la tierra donde floreció el reinado de Filipos, el padre de Alejandro Magno, y donde Alejandro Magno reunió fuerzas y se hizo dueño no solamente de Macedonia y de Grecia entera, sino también pues del mundo oriental, hasta la frontera de la India. Pues bien, los creyentes de Macedonia y de Acaya, ¿qué era Acaya? Acaya era la provincia del sur de Grecia, de modo que en Grecia está la provincia de Macedonia en el norte y la provincia de Acaya en el sur. Pablo, después de estar en Filipos, en Tesalónica, luego en Berea, pasó a Atenas y de Atenas llegó a Corinto. Corinto era la ciudad capital de la provincia de Acaya. Por tanto, la gente de Macedonia y de Acaya conocían bien lo que Pablo había hecho en Tesalónica y cómo los creyentes pues, de Tesalónica eran un modelo para todos ellos. Pablo no tenía que hablar siquiera de su labor evangelizadora en Tesalónica, porque la misma gente donde Pablo iba llegando, la misma gente le comentaba, vea lo que pasó en Tesalónica, vea, y la gente se hacía lenguas, diríamos así, de lo que
de la labor de Pablo en Tesalónica, se hacían lenguas de los tesalonicenses, porque formaban una comunidad, diría yo, una comunidad muy devota, muy ferviente. Y aprovecha Pablo, comentando esto, para escribir un párrafo, que es una de las más antiguas resúmenes de la fe cristiana que nos haya dejado el apóstol. Fíjense cómo dice él, lo que pasó, pues, lo que contaba la gente de lo que él hizo y los tesalonicenses hicieron a raíz de la misión. Vosotros, abandonando los ídolos, os volvisteis a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Oigan, pues, eso es hacerse uno cristiano, abandonar los ídolos, es decir, los ídolos del paganismo, al cual vivían entregados los tesalonicenses, a abandonar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, es decir, al Dios de Israel, al Padre de Jesucristo. Y dice, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, de la parucía del Señor. De eso Pablo habló largamente en Tesalónica, la venida del Señor desde el cielo. Y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado entre los muertos. Fíjense que en la frase inserta Pablo la afirmación de la resurrección. Ese Hijo de Dios que va a venir desde el cielo, Dios lo resucitó entre los muertos y que os libra del castigo futuro. Precisamente cuando venga, el Señor nos va a reunir y la ira de Dios entonces no nos va a tocar, nos libra del castigo futuro. Ahí tienen ustedes una resumen, digámoslo así, bien sazonado de la fe cristiana. La venida del Señor, la resurrección del Señor, la liberación del juicio, de la ira de Dios, precisamente por el Señor que viene. Y finalmente el texto evangélico es en Mateo capítulo 22, versículos 34 a 40. Dice así: en aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús, y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Acuérdense, queridos oyentes, que los evangelios tomados de Mateo en los últimos domingos aparecen en la predicación de Jesús en el templo, unos días antes de su muerte. Jesús llega a Jerusalén, entra en la ciudad, luego purifica el templo y se le envalentonan los jefes del templo a preguntarle: ¿por qué hiciste esto? Y Jesús no les responde y empieza a hablar en parábolas refiriéndose a ellos: la parábola de los dos hijos, la parábola de los viñadores homicidas y la parábola de la gran banquete que hizo el rey o un rey para festejar la boda de su hijo. Eso todos lo leímos en los domingos pasados del Evangelio de Mateo. Estamos pues con Jesús en Jerusalén antes de su muerte. Después de las tres parábolas aparece el texto que leímos el domingo pasado, el de la pregunta que le hacen para ponerlo a prueba, o mejor dicho, para poderlo acusar, la pregunta acerca del impuesto, si era lícito o no pagar impuestos al emperador romano, al César. También lo vimos. Enseguida en Mateo aparece la pregunta que le hacen unos saduceos para burlarse de la resurrección. Los saduceos, no aceptaban que haya resurrección de muertos y por eso quieren burlarse de la fe en la resurrección y le hacen a Jesús una pregunta y le ponen un ejemplo, digámoslo así, muy atrabiliario, pero se lo ponen y Jesús entonces les contesta, interpretando la resurrección como debe ser. La resurrección no es la vuelta del muerto a este mundo y a las condiciones de este mundo, sino la entrada por poder de Dios de alguien en una dimensión de la existencia que ya no es la de este mundo y las condiciones de este mundo. Y enseguida de esa pregunta de los saduceos aparece el texto
este texto que acabamos de escuchar. Por eso, ustedes recuerdan cómo empieza el texto. En aquel tiempo los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se acercaron a Jesús y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Había hecho callar a los saduceos. Cuando los saduceos le hicieron la pregunta de la resurrección, Jesús los dejó aturdidos con lo que les dice. Entonces los fariseos, viendo que los saduceos, que eran sus adversarios en la doctrina, se le acercaron y según Mateo se le acercaron para ponerlo a prueba. Así como antes los mismos unos enviados de los fariseos junto con herodianos lo habían puesto a prueba con la pregunta acerca del impuesto al emperador, ahora también quieren ponerlo a prueba con esta otra pregunta. Fíjense, el Evangelio de Marcos trae este mismo episodio en una forma distinta como lo trae Mateo. Mateo lo trae en una forma muy parecida como lo trae Lucas en el capítulo 11, antecitos de la parábola del buen samaritano. En Lucas y en Mateo, la intención de los fariseos es ponerlo a prueba, tentarlo. Pirasontes, se dice, es el verbo pirasin, es el verbo que se emplea tanto en Mateo como en Lucas. Por eso muchos autores dicen, y yo me inclino también a pensarlo, de que Mateo y Lucas conocieron el texto de Marcos capítulo 12 en el templo. Lucas lo suprime y lo reemplaza con este otro en el capítulo 11, cuando Jesús va hacia Jerusalén, y Mateo lo deja en el punto donde Marcos lo trae, pero lo presenta según otra versión. Probablemente la versión que utilizan Mateo y Lucas para este episodio es la versión de la segunda fuente de Mateo y Lucas, que es la llamada fuente Q. Les he explicado muchas veces cuál es la fuente Q. Mateo y Lucas tienen dos fuentes, una es Marcos y otra, que es básica también para ellos dos, es una fuente llamada por los modernos Q, de donde Mateo y Lucas toman materiales que no están en Marcos. Pues bien, posiblemente de Q toman Mateo y Lucas este episodio, que en Mateo y Lucas aparece como una tentación para Jesús, lo quieren tentar. Cuando uno lee el texto, pues se le hace como se le hace un poco difícil de comprender en qué sentido es una tentación esta pregunta que le hace el fariseo a Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? También algunos rabinos en el tiempo de Jesús trataban de sintetizar la ley en preceptos fundamentales, y generalmente o muy frecuentemente el precepto del amor era, es decir, un resumen de la ley adecuado es el amor a Dios. Tal vez aparece como tentación el hecho de que este resumen de la ley o estos resúmenes de la ley no eran aceptados por todos. Había personas en el judaísmo y también paradójicamente entre los cristianos primitivos que le daban a los mandamientos de la ley la misma importancia, cualesquiera que fueran los mandamientos. Cuando yo digo esto, quizá algunos de ustedes se admiren, pero así fue. En la iglesia primitiva hubo discusiones acerca de este tema. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículos 17 y siguientes, aparecen unos dichos en boca de Jesús que lo asombran a uno. Dice, por ejemplo, allí que el que deje a un lado uno de los preceptos mínimos de la ley y se lo enseñase a los hombres, será el mínimo o el más pequeño en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Y se dice también que no pasará ni una tilde ni una jota de la ley, es decir, la jota es la yod, la letra hebrea, y la tilde eran un montón de pequeños signos que hacían o que ponían los copistas encima de las letras hebreas. Por eso había en la iglesia primitiva y también en el judaísmo, pues con mayor razón, tendencias supremamente rigoristas en cuanto a la ley, y valoraban lo mismo, cualquier precepto, es decir, era tan importante un precepto como el otro. Y parece que en el cristianismo naciente hubo discusiones, digámoslo así, difíciles y diría yo agudas sobre este tema. Sin embargo, se conserva esta tradición que proviene de Jesús, en lo cual la ley entera es sintetizada en dos preceptos. El primer mandamiento, que es lo que le preguntan a Jesús,
y luego un segundo mandamiento. Y los dos mandamientos pues tienen que ver con el amor. Fíjense, esta idea que aparece aquí pues en boca de Jesús se conserva en tradiciones cristianas posteriores, digámoslo así, de diferente cuño. Por ejemplo, lo conserva Pablo en la carta a los Romanos. Pablo también habla del precepto del amor a Dios y del amor al prójimo como la síntesis de la ley. Y también una carta que tiene una orientación diferente a Pablo, que es la carta de Santiago, también toca el tema. Se ve que la importancia del amor a Dios y al prójimo en el cristianismo primitivo era general, y esa importancia general pues solamente se explica a partir del hecho de que Jesús mismo participó de esta idea. Tal vez lo propio de Jesús, dado que, como les dije ahora, también algunos rabinos judíos trataban de buscar resúmenes de la ley. Tal vez lo más importante o lo propio de Jesús era, o fue esto, haber expresado esta unión o esta síntesis de la voluntad de Dios en el amor, haberlo expresado en la cita o citando dos textos, el texto del amor de Dios en el capítulo 5 del Deuteronomio y el texto del amor del prójimo en el capítulo 19, versículo 18 del libro del Levítico. Jesús pues se apoyó en la Biblia misma, en la Torá, en la voluntad de Dios, en la ley de Dios, se apoyó precisamente para expresar que el amor a Dios y el amor al prójimo son los principales mandamientos. El principal mandamiento y luego un segundo mandamiento. El principal y primero, como dice Mateo, es el amor a Dios, como está en Deuteronomio capítulo 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Luego un segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, los dos mandamientos comienzan con amarás, amarás, amarás. Por tanto, básicamente, la voluntad de Dios es el amor. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Es el amor. Y digámoslo en esta forma, queridos oyentes, como para sintetizar el tema. El amor en dos dimensiones. Una primera, llamémosla vertical, hacia Dios. Somos hechura de Dios. Hechura de Dios. Por tanto, entonces, nuestra vida entera es gratitud a Él. El amor a Dios es básicamente acción de gracias, gratitud. Amar a Dios es reconocer la bondad de Dios en nuestra vida. Reconocer que solamente tenemos sentido, digámoslo así, en una forma actualizada. Reconocer que solamente Dios es el sentido de la vida. Dios, como Dios se revela, digámoslo también en esta forma, como Dios se revela, es decir, no como yo creo que deba ser, no en la forma como yo creo que deba alcanzarme, sino que yo, precisamente como ser humano que soy, como criatura que soy, como necesidad de Dios que entraño, yo mismo tengo que recibir lo que yo soy si quiero realmente llegar a ser lo que debo ser. Solamente en Dios alcanza el ser humano su sentido. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios, por tanto, fíjense, el reconocimiento de Dios, la acción de gracias a Dios, es también en sí mismo la plenitud del ser humano. Y la otra dimensión del amor es el amor horizontal, amar al prójimo, es decir, al cercano a uno. En la Biblia se distingue el prójimo, rea, del forastero, ger, como vimos en el texto tomado del libro del Éxodo, que estudiamos al comienzo, al prójimo, es decir, el del mismo pueblo, pero para Jesús, y esto lo dice exquisitamente, el ejemplo del buen samaritano, para Jesús, el prójimo básicamente no es el otro, sino que soy yo. No es el otro en cuanto que está próximo a mí o cercano a mí, sino yo en cuanto que me acerco o me aproximo al otro cuando el otro está alejado de mí. Es decir, soy yo el que hago prójimo a los demás cuando me aproximo a ellos. Amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, la medida como yo me amo, la medida de mi autoestima, debe ser también la medida como yo debo amar. Ustedes ven, pues,
en estas palabras tan hermosas y tan profundas de Jesús, basadas en la Biblia misma, cómo entonces, fíjense, la autoestima, el amor que uno se tiene a uno mismo, da la medida de la estima de los demás. Difícilmente, y esto pienso yo, es un principio básico para nuestra salud mental y para nuestro comportamiento equilibrado e integrado, difícilmente puede una persona que no tiene estima de sí misma amar a los demás.